tengo una propuesta para este 2025. Y esa propuesta es que todos podamos llegar a despertar, a ese nuevo despertar de la iglesia. Quiero comenzar con este capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Llevo muchos años en el recorrido ministerial enseñándole a la iglesia a que deben aprenderse este versículo de memoria. Esa es la base teológica en la vida personal de cada uno de nosotros en la salvación. Puestos los ojos en Jesús. Hace unos días le pregunté a la contadora de la iglesia: ¿qué sucede si llevan una caja cargada de libros, de facturas y de documentos y te ponen esta caja encima del escritorio y te dicen: tienes que poner el ojo en estos documentos? Y entonces ella me respondió: tomo cada documento uno por uno y lo examino minuciosamente, número por número, hasta que todo coincida, hasta que todo llegue a la perfección. Entonces, es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer en la vida del Señor Jesús. Tenemos que prestar atención minuciosa en cada uno de los aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y examinar también las Escrituras para saber cuál es la ruta correcta que nosotros debemos tomar todos los días. Hay un versículo que viene a mi mente que está en Génesis, en el capítulo 28, versículo 16, y tiene que ver con Jacob. Dice la Escritura que despertó Jacob de su sueño y dijo estas palabras: ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Dios está en este lugar y no me había dado por entendido. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este tiempo con la iglesia. Hay un sueño, un profundo sueño a las Escrituras. Hay un profundo sueño a entender que Dios está en medio de nosotros. ¿Ustedes recuerdan Apocalipsis? En el capítulo 3, versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta, todo el tiempo está tocando la puerta, solamente está esperando a que nosotros abramos la puerta y le permitamos entrar y sentarse a nuestra mesa. Y que a partir de ese momento nosotros podamos entender muchísimos asuntos del reino de los cielos. Y creo que este es el tiempo para despertar. ¿Recuerdan ustedes Romanos capítulo 13, versículo 11? El apóstol Pablo nos dice allí: si ustedes conocen los tiempos o conociendo los tiempos, es tiempo de despertar, es hora de despertar, ya que nosotros estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Entonces, es tiempo de despertar, es tiempo de tener nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos despiertos, atentos a la voz de Dios, atentos a lo que dice la palabra todo el tiempo. Ahora, hay algo importante que está en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 6. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió con Jonás? Pues Jonás fue enviado a Nínive para que le anunciara el arrepentimiento a esta nación. Pero Jonás se montó en una barca y encontró el lugar más adecuado para él y acostarse a dormir. Y se durmió. Pero vino una tempestad que hundía el barco. Y entonces todos los que iban en el barco, incluyendo el capitán, empezaron a botar los enseres para ver si de pronto podían tener más oportunidad de vida. Y de pronto, el comandante de la nave fue donde estaba Jonás y le dijo:
¿Qué pasa contigo, dormilón? Levántate, despierta. ¿No te das cuenta que estamos muriendo? Y es el mensaje que nosotros tenemos que levantar nuestra voz, no solamente a nuestra propia conciencia, sino a toda la iglesia y decirle, levántate iglesia, levántate, deja de estar dormida, porque es tiempo de avivamiento. Y el avivamiento del último tiempo es poder llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Por eso, el mandamiento más, pero más olvidado que tiene la iglesia es la Gran Comisión. Y allí no se nos debe olvidar que el Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, allí en Mateo capítulo 28. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pues nos va a pasar lo mismo que a Jacob, que en ese despertar dijo, oh, ¿cómo así? El Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Pues el Señor está aquí, está en medio de nosotros, esperando a que nosotros cumplamos la gran comisión. Ese es el despertar de la iglesia. Es el despertar para poder decir, wow, yo necesito salir y ganar muchísimas personas para Cristo. Y ese va a ser un gran avivamiento en toda la tierra. Ahí es donde va a ser, donde nosotros vamos a reconocer la manifestación gloriosa de Jesucristo en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Llegó la hora de despertar. Si conocemos el tiempo, llegó la hora de despertar, porque estamos más cerca de la salvación que cuando creímos, dice Romanos 13:11. No se les olvide, por favor. Y por supuesto, lo que le sucedió a Jonás es que el Señor obligadamente lo llevó en un pez y lo dejó en las playas de Nínive para que cumpliera ese propósito por el cual el Señor lo estaba llamando. Nosotros no conocemos ninguna historia más donde aparezca Jonás, solamente en ese pequeño libro que tenemos en la Biblia. Pero llegó la hora de despertar. Es el tiempo de abrir nuestros ojos a la realidad de la palabra y examinar minuciosamente, paso a paso, lo que el Señor Jesús quiere que todos nosotros conozcamos de Él y que aprendamos de Él. Y que no se nos olvide que Él nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, hay algo importante en el libro de Ageo. En el libro de Ageo había una mentira en la mente y en el corazón de todas las personas, de los gobernantes, de los sacerdotes y de todo el pueblo. Y es que ellos decían, allí en el versículo 2, aún no es el tiempo de edificar y de levantar la casa. Todavía no es el tiempo de trabajar en los asuntos de Dios. Pero el mismo Ageo allí les dijo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les está sucediendo? Mediten en sus corazones. Mediten, no se dan cuenta que ustedes trabajan y recogen el dinero y lo echan y se les va por bolsillo roto. Todo lo que ustedes están haciendo se está desperdiciando, se está agotando. Y creo que muchísimas personas llevan años trabajando en el ministerio y sienten que las oportunidades se les están agotando. Pero llegó la hora de decirle a toda la iglesia, hey, llegó la hora de despertar. Llegó el momento de poder mirar las escrituras minuciosamente. Y allí mismo, en el libro de Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 14 de Ageo, dice que el Espíritu del Señor despertó. Jehová despertó el espíritu de Zorobabel y de Salatiel y del gobernador, del sacerdote y de todo el pueblo. Así como hizo el comandante en la nave allá de Jonás, ¿recuerdan? El comandante vino y despertó a Jonás, despiértate, levántate, no te das cuenta que nos vamos a morir. Y estamos perdiendo hasta los enseres. Entonces, en ese despertar, el Señor va a venir para decirle a toda la iglesia, llegó la hora, es el tiempo de despertar para que podamos llevar el mensaje de salvación a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a los vecinos y hasta lo último de la tierra. Que no perdamos la oportunidad de mostrar la salvación de Jesucristo a las naciones. Esta es una tarea maravillosa. Todos nosotros fuimos llamados
a ser embajadores de Cristo, así como está en 2 Corintios en el capítulo 5. Todos nosotros fuimos llamados a ser embajadores de Cristo. Todos los que somos nuevas personas, nuevas criaturas, somos embajadores. Y los embajadores conocen perfectamente las costumbres de sus pueblos. Si a alguien lo nombran embajador, ese embajador tiene que ir a esa nación conociendo todo lo de su país. Tiene que saber cuántos departamentos tiene, cuáles son sus capitales, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus vestidos, cuáles son sus comidas, cuáles son sus lenguas. Y tiene que transmitir todas estas preguntas que de pronto llegue alguien a la embajada a preguntarle. Y aparte de eso, tenemos la maravillosa responsabilidad de colocar en sus pasaportes la visa de entrada a ese país. Pues si nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos la autoridad para poder sellar la visa de entrada al reino de los cielos de todas las personas. Y se las estamos negando. Le estamos negando la visa a la entrada al cielo a millones de personas sobre el planeta Tierra. Y necesitamos despertar a esa verdad, a esa realidad, a eso que tenemos que hacer como iglesia. Llegó el tiempo de hacerlo y no podemos detenernos. Somos embajadores de Cristo. Pongámosle la visa de entrada a todas las personas. Démosles la oportunidad de entrar al cielo. Los templos son muy lindos, son muy bonitos, donde podemos reunirnos y podemos aprender y podemos crecer. Pero también tenemos que salir de esas 4 paredes. Las 4 paredes no son necesarias para la salvación de las personas. Necesitamos salir y hablarles y mostrarles que hay un Dios de salvación. Por medio de mis palabras, por medio de mis actitudes, por medio de mi estilo de vida, mostrémosles el poder de Dios a todas las personas. Ahora, una de las cosas que el apóstol Pablo nos recuerda allí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, cuando él nos transmitió esta verdad. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque las personas cuando están dormidas es como si estuvieran muertas. Y cuando tú te duermes espiritualmente es como si estuvieras muerto. Y es necesario despertar. Tenemos que entender esta realidad en nuestro corazón para poder acercarnos a Dios y hacer exactamente lo que tenemos que hacer. Si tú ya conoces la palabra, si tú ya has ido por muchos años a la iglesia, si has tenido en alguna manera alguna formación en discipulado o en liderazgo, pues tienes palabras suficientes para poder ayudar a hombres, a mujeres, a jóvenes y a niños a llegar a los pies de Cristo. No podemos parar, porque sabemos que en muchas naciones sobre el planeta Tierra hay una persecución gigantesca contra la iglesia, contra todo aquello que se llame cristiano, contra todo aquel que predique la Biblia. Ustedes saben perfectamente que en China la Biblia está prohibida y en la totalidad de los países musulmanes es prohibido llevar una Biblia. Y ya está sucediendo en algunos países en Europa y hasta en los Estados Unidos, donde prohíben que las personas lleven una Biblia o que prediquen la Biblia o que enseñen la Biblia en las universidades y en los colegios. Eso es persecución, pues conociendo nosotros el tiempo, como lo dice desde Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, dijo, se levantarán nación contra nación y habrá guerra y rumores de guerras. Y se levantarán profetas y engañarán a muchos, falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues nosotros tenemos que despertar a esa verdad, porque también está sucediendo que hay terremotos en diferentes lugares y que hay pestes y que hay guerras y que hay rumores de guerras. Pues volvamos a ese Romanos 13. Conociendo el tiempo, es hora de despertar. Es tiempo de despertar, porque estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Así que, mis amados, recuerden, apréndanse de memoria Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Ese es nuestro mensaje de salvación para todas las naciones. Pero para poder llevar ese mensaje, tenemos que despertar. Tenemos que mirar minuciosamente la vida del Señor Jesús y aprenderla. Minuciosamente. ¿Saben? Si ustedes examinan minuciosamente las Escrituras, cuando el Señor Jesús iba hacia la casa de Lázaro, cuando Lázaro ya había fallecido, cuando ya lo habían puesto dentro de la sepultura, Él le dijo a los discípulos, vamos a la casa de Lázaro, porque Lázaro duerme y vamos a despertarlo. Y quiero que mires a Lázaro con tu nombre. Allí en Juan capítulo 11, versículo 11, coloca tu nombre. Allí donde aparezca la palabra Lázaro, pon tu nombre. Voy a la casa de Diego Luis, que está dormido, y voy a despertarlo. Voy a la casa de fulanito, sultanito o menganito que está dormido y voy a despertarlo. Pues eso es lo que el Señor va a hacer exactamente en este tiempo. Amados, que el Señor les bendiga y por favor guarden esta palabra en su corazón y medítenla todos los días de su vida. Bendiciones para todos.